Hay historias que se cuentan. Y otras que resuenan como un eco en el alma. Historias que no solo narran hechos, sino que despiertan preguntas, inquietudes, como si algo eterno estuviera tratando de hablarnos. Esta es una de esas historias. Un imperio temido. Un pueblo humillado. Un joven apartado, no para desaparecer, sino para marcar la eternidad. Lo que vas a escuchar no es un cuento antiguo. Es una advertencia. Un mensaje sellado por siglos, que tal vez está comenzando a cumplirse. Porque hubo un hombre que vio lo que nadie más pudo ver. Un profeta que no solo desafió a reyes, sino que vio el destino de los imperios, y el reino que jamás será destruido. Ese hombre fue Daniel. Y lo que vivió, lo que soñó, no quedó atrapado en la historia. Nos pertenece también a nosotros. Porque si sus visiones eran para el tiempo del fin, quizás ese tiempo ya ha comenzado. Quédate. Escucha. Y prepárate para una verdad que trasciende el tiempo. Porque Dios no ha dejado de hablar, y su reino está más cerca de lo que imaginamos. Todo comenzó con un eco en la distancia. Tambores que rompían el silencio, como si el juicio descendiera desde el cielo mismo. Las murallas de Jerusalén no resistieron. El humo se alzó como una señal, una advertencia que el pueblo no quiso escuchar. Babilonia había llegado. No con misericordia, sino con furia. Sus ejércitos se movían como ríos imparables, arrasando todo a su paso. Nada quedaba intacto. Ni las casas, ni las calles, ni el templo de Dios. El lugar más sagrado fue saqueado. Los tesoros de la fe, las vasijas consagradas, todo fue llevado como botín. Pero Babilonia no solo robaba objetos. Robaba propósito. Eligieron a los jóvenes más prometedores. Príncipes. Nobles. Hijos de profetas. Fueron arrancados de sus familias, de su tierra, de su identidad. Daniel fue uno de ellos. Y lo que siguió no fue solo un cambio de escenario. Fue una guerra espiritual encubierta. Les cambiaron el idioma, los nombres, la historia. Les ofrecieron una mesa llena de manjares, pero con veneno espiritual. Era una estrategia para que olvidaran su fe. Que se rindieran ante la gloria de Babilonia. Pero 4 corazones dijeron no. Daniel, Ananías, Misael y Azarías decidieron no contaminarse. Rechazaron el vino del rey. Pidieron legumbres y agua. Una elección simple, pero profundamente espiritual. Y el cielo respondió. Dios los fortaleció. Los hizo brillar entre sabios y magos. No por su inteligencia, sino por su fidelidad. Y así, en medio del exilio, nació un testimonio que resonaría por generaciones. Dios no necesita templos para obrar. No necesita muros para manifestarse. Solo necesita un corazón dispuesto a permanecer firme, aunque todo lo demás caiga. Porque cuando el mundo busca borrar a Dios, es cuando más fuerte resuena su voz. Babilonia era deslumbrante. Sus torres tocaban el cielo, sus jardines colgantes asombraban al mundo, y su cultura prometía sabiduría sin límites. Pero bajo ese brillo, se escondía un propósito más oscuro. Babilonia no solo quería conquistar naciones, quería conquistar corazones. No solo buscaba someter territorios, quería moldear almas. Por eso, los jóvenes hebreos fueron colocados en la cúspide del sistema. Eran entrenados para servir al rey, pero todo apuntaba a una sola cosa, que olvidaran al Dios de Israel. Se les cambió el nombre, el idioma, la comida, la identidad. Todo lo que habían conocido, todo lo que era sagrado, fue desafiado. Y entonces llegó la prueba. Nabucodonosor, en medio de su grandeza, tuvo un sueño que lo perturbó. Una estatua colosal. Cabeza de oro. Pecho de plata. Piernas de hierro. Y una roca, cortada sin mano, que derribaba toda la imagen. Los sabios no pudieron interpretarlo. Y la sentencia fue brutal, todos morirían. Pero Daniel no entró en pánico. Él oró. Y el Dios del cielo respondió. Le mostró el sueño. Y su significado. Frente al trono del imperio más temido, Daniel habló con verdad. Tú eres la cabeza de oro, pero vendrán otros reinos. Y al final, uno que jamás será destruido. El silencio llenó el salón real. Y el rey se inclinó ante Daniel. Pero no ante él, sino ante el Dios que revela misterios. Daniel fue honrado. Y sus amigos, exaltados. Pero Babilonia aún no había terminado. El orgullo cegó al rey. Desoyendo lo que Dios le mostró,
Mandó construir una estatua entera de oro. No solo la cabeza, sino todo el cuerpo. Una proclamación arrogante: mi reino no caerá. Y con una orden, toda la nación debía postrarse ante ella. La adoración era obligatoria. La rebelión, castigada con fuego. Y entonces, la música sonó. Miles cayeron de rodillas, menos 3. Sadrac, Mesac y Abed-Negó permanecieron en pie. No temían la llama, porque temían a Dios más que a los hombres. Fueron llevados ante el rey. Y cuando se les dio una última oportunidad, su respuesta estremeció la sala. Si nuestro Dios quiere, puede librarnos. Y si no lo hace, igual no nos postraremos. Nabucodonosor explotó de furia. El horno fue encendido 7 veces más. Los hombres más fuertes los ataron y los arrojaron. Pero las llamas no pudieron tocarlos. Y no estaban solos. Una figura resplandeciente caminaba entre ellos. Una presencia celestial, que hacía temblar incluso al rey. Veo 4. Gritó. Y el cuarto parece un hijo de los dioses. Los jóvenes salieron ilesos. Ni un cabello quemado. Ni olor a humo. Y ese día, en todo el imperio, el Dios de Israel fue glorificado. Porque cuando un corazón permanece fiel, ni el fuego más ardiente puede consumir su fe. Dios no siempre evita la prueba. Pero sí camina contigo dentro de ella. Y lo imposible se convierte en testimonio. Una noche, el rey Nabucodonosor se despertó agitado. Su corazón latía con fuerza, su mente atrapada en una imagen que no podía borrar. Había soñado con algo, pero no recordaba qué. Solo sabía una cosa: ese sueño tenía peso. No era una fantasía. Era una advertencia. Una revelación directa del cielo. Mandó llamar a todos los sabios de Babilonia, astrólogos, magos, intérpretes. Les exigió lo imposible: decime qué soñé, y qué significa. Los rostros palidecieron. Los murmullos crecieron. Nadie podía hacer lo que pedía. Y el rey, en su furia, decretó sentencia: si no me revelan ambos, morirán todos. El decreto fue firmado. Los sabios serían ejecutados. Y entre ellos, estaba Daniel. Pero Daniel no tembló. No se desesperó. Fue a sus amigos. Y juntos hicieron lo que pocos hacen en momentos de crisis. Oraron. Buscaron al Dios que revela los secretos. No pidieron fama. No buscaron gloria. Solo una cosa: salvación. Y el cielo respondió. Esa misma noche, en una visión, Dios le mostró a Daniel el sueño y su significado. Cuando fue llevado ante el rey, Daniel no se atribuyó el mérito. No hay hombre que pueda hacer esto, dijo. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y comenzó. Viste una estatua enorme, resplandeciente. Su cabeza de oro. Pecho y brazos de plata. Vientre y muslos de bronce. Piernas de hierro. Y pies mezclados de hierro y barro. Mientras la mirabas, una piedra fue cortada sin mano humana. Golpeó la estatua en los pies. Y todo se derrumbó. Fue reducido a polvo. Pero la piedra creció, y se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. El rey escuchaba en silencio, asombrado. Daniel continuó. Cada parte representa un reino. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Tu imperio es glorioso, pero no durará. Después de ti vendrán otros reinos, cada uno menos poderoso, pero todos pasajeros. Hasta que finalmente, Dios levantará un reino eterno. Uno que no será entregado a otro pueblo. Un reino que no se corromperá. Una piedra que derriba los imperios del hombre, y establece el dominio de Dios para siempre. Y entonces, el silencio. Nadie respiraba. Nabucodonosor, el monarca más poderoso de la tierra, cayó de rodillas ante un joven hebreo. No adoró a Daniel. Adoró al Dios que él representaba. Verdaderamente, vuestro Dios es Dios de dioses, dijo. Daniel fue engrandecido. Puesto sobre los sabios. Exaltado entre príncipes. Pero él sabía que su gloria no venía del rey, sino de aquel que reina desde el principio. Ese sueño fue más que una revelación para un rey. Fue un mapa profético, una hoja de ruta para la historia de la humanidad. Y hoy, siglos después, vemos cómo cada reino profetizado ha venido, y ha caído. Pero la piedra, el reino eterno, ya está en marcha. Invisible para muchos, pero creciendo cada día.
Y cuando todo lo demás colapse, cuando los imperios de este mundo se derrumben, solo uno permanecerá: el reino de Dios. Nabucodonosor había visto el poder de Dios. Había presenciado sueños revelados, jóvenes salvos del fuego, y milagros imposibles de ignorar. Pero el corazón humano es frágil. Y el orgullo, más fuerte de lo que parece. Pasaron los años. Babilonia prosperaba. Sus muros eran inexpugnables. Sus jardines, maravillas del mundo. Sus templos, altísimos. Su oro, abundante. El rey caminaba por su palacio de mármol y oro, contemplando su obra, y en su interior crecía una idea peligrosa. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? No le bastó haber escuchado la profecía. No le bastó ver al Dios de Daniel obrar. Porque el orgullo no razona. Solo se exalta. Y en ese preciso instante, mientras las palabras aún flotaban en el aire, una voz descendió del cielo. Oh rey Nabucodonosor, tu reino te ha sido quitado. Y su mente se quebró. El gran rey, el conquistador de imperios, cayó al suelo como un animal. Su razón lo abandonó. Sus ojos perdieron luz. Su cuerpo vagó por los campos. Comía hierba. Dormía bajo la lluvia. Su piel se curtió como cuero. Sus uñas se volvieron garras. Su cabello, plumas de bestia. Durante 7 años, fue una sombra del hombre que había sido. No hubo coronas. No hubo siervos. No hubo música en el palacio. Solo silencio. Y vergüenza. Pero esa no era una sentencia de muerte. Era una disciplina, una intervención divina. Dios no lo destruyó. Lo quebró, para salvarlo. Porque a veces, el alma solo despierta cuando el orgullo es arrancado raíz por raíz. Y al cumplirse el tiempo, algo sucedió. Una mañana, en medio del campo, el rey levantó la vista al cielo. Por primera vez, no miró su obra, sino su creador. Y en ese instante, su entendimiento volvió. Pero ya no era el mismo hombre. Su orgullo había muerto. Su alma había sido restaurada. Y con lágrimas, con reverencia, Nabucodonosor proclamó: Ahora yo, Nabucodonosor, bendigo al Altísimo. Su dominio es eterno. Su reino permanece por todas las generaciones. Él hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Volvió al trono, pero su corazón era otro. Ya no gobernaba con soberbia, sino con sabiduría. Ya no buscaba su gloria, sino la de Dios. Esa es la misericordia divina, no destruir al orgulloso, sino quebrantarlo, para redimirlo. Porque el orgullo puede levantar imperios, pero solo la humildad construye eternidad. Dios no olvida a los soberbios, pero tampoco los abandona. Los persigue con gracia, hasta que reconocen que Él es el único rey. Y Nabucodonosor, el hombre que un día se creyó Dios, terminó adorando al único verdadero. Esa historia nos deja una verdad eterna. El poder sin Dios es una ilusión. La grandeza sin humildad, un abismo. Pero cuando el alma se rinde, cuando los ojos miran al cielo, la restauración se convierte en milagro. Nabucodonosor no volvió a ser el mismo. Y el mundo tampoco. Porque cuando un rey reconoce al Rey eterno, algo cambia, para siempre. Los años pasaron. Nabucodonosor murió. Y con él, el eco de un rey que aprendió a temer a Dios. Pero no todos aprenden del pasado. Y no todos temen al Altísimo. Su sucesor, Belsasar, no heredó la humildad, heredó el trono, pero no la sabiduría. Tenía poder, sí, pero no tenía temor. Mientras los ejércitos enemigos se acercaban, él organizaba fiestas. Mientras el juicio se aproximaba, él levantaba copas. Era una noche de banquete. 1000 príncipes. Vino. Música. Risas que escondían una arrogancia peligrosa. Pero el pecado de Belsasar no fue solo beber. Fue desafiar al cielo. Traigan las copas de oro, ordenó. Las mismas que Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén. Copas sagradas, consagradas a Dios. Y con ellas en las manos, Belsasar brindó, en honor a ídolos de oro, de bronce, de piedra. Dioses sin voz. Dioses sin vida. Ídolos que no podían ver su juicio venir. Y entonces, el cielo respondió. En medio del salón iluminado, una mano apareció. Una mano sin cuerpo. Una mano que escribía sobre la pared.
Las letras brillaban como fuego. El silencio cayó sobre la sala. Belsasar palideció. Sus rodillas temblaban. Su alma se encogía. Nadie entendía las palabras. Ningún sabio pudo traducirlas. El rey ofreció oro, honor y poder, pero nadie podía revelar el misterio. Hasta que una voz habló: hay un hombre en tu reino, en quien mora el espíritu de los dioses. Su nombre es Daniel. Daniel fue traído. Ya no era joven, pero su mirada era firme. Sabía lo que representaba esa escritura. Y ante el rey, no pidió recompensas. No buscó favores. Quédate con tus dones, dijo. Te diré lo que Dios ha escrito. Y entonces, con voz temblorosa, Daniel habló. Oh Belsasar, tu padre Nabucodonosor fue engrandecido, pero cuando se llenó de orgullo, Dios lo humilló, hasta que reconoció al Altísimo. Pero tú, no aprendiste. Te has exaltado contra el Señor del cielo. Tomaste sus vasos, te burlaste de su nombre, adoraste a ídolos que no ven ni oyen. Por eso, Dios ha enviado esta escritura. Daniel señaló la pared. Mené, Mené, Tekel Uparsin. Y explicó. Mené, Dios ha contado los días de tu reino, y los ha terminado. Tekel, has sido pesado en balanza, y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido, y entregado a los medos y persas. La sentencia fue clara. El juicio, inminente. Esa misma noche, mientras Belsasar dormía en su arrogancia, los persas cruzaban el lecho seco del río Eufrates. Babilonia, la ciudad indestructible, fue tomada sin resistencia. Y Belsasar fue asesinado. La fiesta terminó en silencio. La copa cayó. El imperio colapsó. Porque nadie se burla de Dios y permanece firme. Babilonia cayó, no por la espada, sino por el juicio de un Dios que ve en secreto y pesa los corazones de los hombres. Y en una sola noche, el trono cambió de manos. La gloria se desvaneció. Y el orgullo fue enterrado. El mensaje sigue siendo el mismo. Dios no habita en templos hechos por hombres, pero observa cada acto con ojos eternos. Los que se exaltan, serán humillados. Los que profanan lo santo, serán juzgados. Y los que creen que su poder es eterno, descubrirán que solo uno reina para siempre. El imperio babilónico cayó. Los medos y persas tomaron el poder. Pero aunque los reinos cambiaban, Dios mantenía a sus siervos en posición. Daniel, ya anciano, seguía siendo distinguido. Su sabiduría, su integridad, lo hacían destacar aún entre los nuevos gobernantes. El rey Darío lo notó. Y decidió ponerlo sobre todo el reino. Pero eso despertó envidia. Los príncipes, los nobles, miraban a Daniel con desprecio. ¿Cómo podía un extranjero, un hebreo, tener tanto poder? Intentaron encontrar falta en él, pero no había corrupción. No había trampa. No había doblez. Entonces dijeron, no hallaremos ocasión contra él, a menos que sea en relación con su Dios. Y tramaron un plan. Convencieron al rey para emitir un decreto. Por 30 días, nadie podrá orar a otro Dios o a otro hombre, sino solo al rey. Quien desobedezca, será echado al foso de los leones. Y el rey, halagado por el elogio, firmó la ley. Una vez que el decreto fue sellado, se volvió irrevocable. Ni el rey mismo podía cambiarlo. Daniel lo supo. Sabía el costo. Sabía el riesgo. Pero su fe no era negociable. Subió a su habitación. Abrió las ventanas hacia Jerusalén. Y oró. Como siempre lo hacía. 3 veces al día. Con el corazón rendido. No gritó. No se escondió. No hizo alarde. Solo oró, con la misma fidelidad de siempre. Sus enemigos lo esperaban. Lo vieron. Y corrieron a acusarlo. Rey Darío, ese hombre al que tú honras, no ha obedecido tu decreto. El rey se estremeció. Amaba a Daniel. Sabía que había sido engañado. Pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Y con tristeza, dio la orden. Daniel fue llevado al foso. Las bestias rugían. El aire olía a muerte. Pero antes de sellar la piedra, Darío se acercó a él y dijo, tu Dios, a quien sirves continuamente. Él te librará. Esa noche, el rey no comió. No durmió. No se entretuvo. No hubo música en palacio. Su alma estaba en angustia. Y al amanecer, corrió al foso. Daniel,
¿Te ha podido librar tu Dios? Hubo silencio, y luego una voz. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco contra ti he cometido mal alguno. El rey lloró de alegría. Ordenó que lo sacaran. Daniel no tenía herida alguna. Ni una mordida. Ni un rasguño. Pero los enemigos de Daniel fueron lanzados al foso. Y antes de tocar el suelo, los leones los devoraron. Entonces el rey Darío escribió un decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas. Teman y reverencien al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente. Su reino no será destruido. Y su dominio permanecerá para siempre. Él salva, Él libra, y hace señales en el cielo y en la tierra. Y así, en una tierra extranjera, en medio de imperios paganos, la fidelidad de un hombre hizo temblar a los reyes y glorificó al Dios del cielo. Porque no fue el rugido de los leones lo que cambió la historia, fue la oración constante de un corazón fiel. Daniel no buscó gloria. No buscó poder. Solo buscó a Dios. Y Dios lo guardó en lo más profundo, de lo imposible. Los años pasaron. Daniel vivió más que muchos reyes. Vio imperios levantarse y caer. Sirvió bajo el dominio de Babilonia, bajo el reinado de Persia, pero nunca dejó de ser un siervo de Dios. Y cuando todo parecía en calma, Dios volvió a hablarle. Esta vez no fue un sueño ajeno. No fue la visión de otro. Fue una revelación directa. Una que traspasaría el tiempo y abriría ventanas hacia el fin del mundo. En el primer año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo un sueño, una visión que estremecería su alma. Vi los vientos del cielo agitar el gran mar. Y del mar salieron 4 grandes bestias, cada una diferente de la otra. La primera parecía un león con alas de águila. La segunda, un oso que devoraba. La tercera, un leopardo con alas y cabezas múltiples. Y la cuarta, terrible, indescriptible. Tenía dientes de hierro, y devoraba todo a su paso. Era más violenta, más oscura, y tenía 10 cuernos. Mientras Daniel la observaba, un cuerno pequeño surgió. Con ojos como de hombre. Y una boca que hablaba arrogancias contra Dios. Era inteligente. Persuasivo. Engañoso. El profeta se estremeció. ¿Qué era esto? ¿Qué significaban esas bestias? ¿Y qué papel tendría ese cuerno blasfemo en la historia? Entonces, la visión cambió. Vi tronos puestos. Y uno se sentó, un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabello como lana pura. Su trono, llama de fuego. Un río de fuego salía de él. Miles de millares le servían. Millones estaban ante él. Los libros fueron abiertos. El juicio comenzó. Y mientras la cuarta bestia blasfemaba, fue juzgada. Fue destruida. Y su poder le fue quitado. Y vi a uno como un hijo de hombre, venir en las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino. Un reino eterno. Un dominio que no pasará. Un trono que no será removido jamás. Daniel despertó sobresaltado. Su espíritu estaba turbado. El significado lo abrumaba. Y un ángel se le acercó. Estas bestias, dijo, son 4 reinos que se levantarán. Pero el reino de los santos del Altísimo será eterno. Y al final, ese reino prevalecerá. Daniel aún temblaba. Porque vio más. Vio guerras entre el norte y el sur. Vio persecuciones. Vio a un rey impío que oprimiría al pueblo de Dios. Vio un templo profanado. Vio el sufrimiento de los santos. Y también, vio el fin. El juicio vendrá. El cuerno será destruido. Y los entendidos resplandecerán como el firmamento. Daniel cayó de rodillas. No entendía todo, pero comprendía una cosa, lo que había visto no era solo para él. Era para los días finales. Cierra las palabras, le dijeron, y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Más adelante, en otro momento de profunda oración, Dios le reveló otro misterio. 70 semanas estaban determinadas para el pueblo y la ciudad santa. Durante esas semanas, la iniquidad sería expiada, el pecado sería vencido, y vendría justicia eterna. Pero también, vendría el Mesías. Y sería cortado. No por sí mismo. Después de él, vendría destrucción. Vendrían guerras. Vendría una abominación desoladora.
Y un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Un periodo de tribulación. Un reinado de engaño. Una batalla final. Pero el final no sería derrota. Porque Miguel, el gran príncipe del cielo, se levantaría por el pueblo de Dios. Y en aquel tiempo, los que duermen en el polvo despertarán. Unos para vida eterna. Otros, para confusión perpetua. Y los que enseñan justicia, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Daniel no entendía todo. Pero guardó todo en su corazón. Y su último mandato fue claro: reposa. Porque al final de los días, te levantarás para recibir tu herencia. Esa fue su esperanza. Y esa es la nuestra. Porque lo que Daniel vio, ya comenzó. Los imperios han pasado. Las visiones se han cumplido. Y la piedra que destruye las estatuas, el reino eterno, ya está en marcha. Invisible, pero real. Silencioso, pero firme. Más presente de lo que creemos. Y tú y yo vivimos en los días que Daniel solo pudo soñar. El libro de Daniel no termina con respuestas, sino con una promesa. Una promesa envuelta en misterio, pero cargada de esperanza. Reposa, Daniel, porque al final de los días te levantarás para recibir tu herencia. Esa palabra no era solo para él. Es para todos los que, como él, esperan en Dios aún sin entenderlo todo. Porque las visiones han sido selladas, pero el tiempo sigue avanzando. Y todo indica que nos acercamos al cumplimiento final. Los imperios que Daniel vio, ya han pasado. Las guerras que profetizó, han ocurrido. El Mesías vino, fue cortado, y trajo salvación. Pero aún queda una parte por cumplirse. Una tribulación. Un juicio. Un reino final. Y hoy, mientras el mundo corre sin rumbo, mientras la verdad es confundida, y la fe es probada, el reino de Dios sigue creciendo. No con espadas. No con violencia. Sino en el corazón de los humildes. Ese reino no es futuro. Es presente. Invisible, pero real. Silencioso, pero imparable. Y un día, ese reino será visible. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que solo hay un rey. El Hijo del Hombre, el que viene en las nubes. Los libros serán abiertos. Y cada alma será juzgada. Y los que, como Daniel, se mantuvieron firmes, verán su recompensa. Porque el polvo no es el final. La tumba no es definitiva. Los justos resucitarán. Y brillarán, como las estrellas del cielo por los siglos de los siglos. Daniel vivió como exiliado, pero murió como heredero. Y tú también puedes. Porque el reino no es para los fuertes, ni para los sabios, sino para los fieles. Los que no se rinden. Los que oran cuando nadie ve. Los que confían, aunque no entiendan todo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita Daniels. Almas firmes. Corazones humildes. Vidas entregadas a Dios. Y cuando todo termine, cuando los reinos de este mundo caigan, y el último imperio desaparezca, solo quedará uno. El reino eterno. El que nunca será destruido. El que viene desde lo alto, y será entregado a los santos del Altísimo. Y si permaneces fiel, ese reino también será tuyo.